Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones más frecuentes posteriores a un trasplante de órgano sólido. Bueno, pero entonces, ¿qué es un trasplante? Un trasplante consiste en trasladar un órgano, un tejido o un conjunto de células de una persona, que es el donante, a otra, que es el receptor, o también de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. Conocemos hasta ahora pues varios tipos de trasplante. Tenemos trasplante de tejidos, como son la córnea, el hueso, la piel, las transfusiones de sangre también son consideradas trasplantes de tejidos, válvulas del corazón. Tenemos trasplantes de órganos, corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón son las principales. En esta ocasión, y debido a que pues aquí en la clínica trasplantamos corazón y pulmón, les voy a hablar específicamente de las complicaciones relacionadas con estos dos órganos. Y también tenemos trasplante de células, como son células de páncreas o células progenitoras hematopoyéticas, o lo que todos conocemos como trasplante de médula ósea. En Colombia, pues cada vez hay más donantes y cada vez hay más trasplantes. Para el año 2015 hubo cerca de 400 donantes reales, un aumento significativo con respecto al año anterior de un 17%. Se realizaron más de 1.200 trasplantes, también aumentó pues, en un 14% con relación al año anterior. Sin embargo, es un poco triste saber que a pesar de que hay mayor número de donantes y de trasplantes, hasta 500 vidas más se hubiesen salvado, ya que hasta un 40% de los familiares de los donantes pues, se negaron a realizar, a realizar la donación de órganos de sus familiares, pero es un trabajo pues, que se ha venido realizando de concientización a toda la comunidad. Pues este proceso de la regulación del proceso de trasplante en Colombia está muy bien estructurado, muy bien regulado en Colombia a través de pues, entidades centralizadas que no solamente a nivel nacional sino a nivel departamental. Por lo tanto es un tema muy transparente, donde se busca beneficiar a las personas que realmente lo necesitan, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son los órganos que se trasplantan en nuestra ciudad, en nuestro departamento? El trasplante de riñón definitivamente es el trasplante más frecuente, el que más se realiza. Tenemos trasplante de hígado, tenemos trasplante también de intestino, aunque pues cada vez se realiza menos, y tenemos trasplante de corazón y de pulmón. Estos dos órganos son los trasplantados en nuestra institución. Entonces, todos sabemos que hay beneficios y también hay inconvenientes en cada uno de los procedimientos en salud. Definitivamente los beneficios del trasplante superan los riesgos cuando se realiza. Lo primero es que puede salvar una vida que está en peligro y que está pues, en un riesgo inminente de muerte. En muchas ocasiones cura la enfermedad que ocasionó el daño del órgano, por eso también es tan importante el tema del trasplante. Sabemos que el órgano que sea sometido al trasplante no va a tener las marcas de la enfermedad previa, eso es lo que se busca, que sea pues un procedimiento curativo y que ya este nuevo órgano no vaya a sufrir las consecuencias de la enfermedad que ocasionó el daño de ese órgano. Y definitivamente esto es muy importante, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas. Una vez que el órgano esté funcionando adecuadamente, muchos de estos pacientes van a lograr entonces restablecer su vida, sus asuntos y mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Sin embargo, pues aún entendiendo todos estos beneficios y muchos otros beneficios, sabemos y somos conscientes de las potenciales complicaciones de un trasplante, y es importante que también pues, la comunidad en general y especialmente los pacientes trasplantados y sus familiares pues estén enterados de todas estas complicaciones. Las principales o las potenciales complicaciones, las más frecuentes, van a ser estas. Tenemos el rechazo del órgano, las infecciones, los tumores, vamos a hablar más adelante sobre el riesgo en estos pacientes, y los efectos adversos de los medicamentos. También existen algunas complicaciones específicas
de cada órgano, de cada trasplante. Al final hablaré un poco sobre estas complicaciones en corazón y en pulmón, pero vamos a hablar en general. Estas son, digamos, las complicaciones, las potenciales complicaciones del trasplante de cualquier órgano sólido. Bueno, entonces el rechazo del órgano. El rechazo del órgano, este es, digamos, el mayor reto del grupo interdisciplinario que maneja el paciente trasplantado, porque en absolutamente todos los pacientes ocurre algún grado de rechazo. Puede ser el mayor, pues, o más rápido o más lento, o el mayor en menor, digamos, intensidad, pero somos conscientes que el sistema inmunitario puede reconocer algunas sustancias llamadas antígenos del órgano que es extraño para ese cuerpo, y lo puede atacar. Digamos que este es uno de los grandes retos del grupo de trasplante, porque entonces frente a un órgano o a un tejido extraño en nuestro cuerpo siempre vamos a activar nuestros sistemas de defensas y vamos a tratar de rechazar a ese órgano que está nuevo en nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de rechazo existen entonces? Existe un tipo de rechazo que es hiperagudo, que se da en cuestión de minutos a horas luego del trasplante. Esto se debe a que hay antígenos completamente incompatibles entre el órgano y el receptor, y en cuestión de horas entonces el paciente entra en un estado de rechazo, pues, y pierde el órgano. Tenemos un rechazo agudo que va desde la primera semana hasta más o menos los primeros 3 meses después del trasplante. Sabemos que todos los receptores van a tener algún grado de rechazo, pero es un rechazo, digamos, de baja intensidad, donde podemos controlarla con los medicamentos inmunosupresores o los medicamentos que modulan el sistema inmunológico. Y finalmente tenemos el rechazo crónico, que se da luego de meses a años del trasplante. Es esa respuesta de las defensas o respuesta inmunológica constante del cuerpo contra ese nuevo órgano que, pues, de manera muy lenta pero progresiva va deteriorando, dañando los órganos trasplantados. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de un rechazo? Inicialmente pueden ser síntomas muy inespecíficos que se pueden confundir con algún proceso viral o infeccioso. El paciente presenta malestar general, presenta fiebre, puede presentar, como les mencionaba, síntomas gripales, o puede empezar a presentar pues una descompensación del órgano que está trasplantado. Por ejemplo, el paciente con falla cardíaca va a presentar edemas o hinchazón. Vamos a empezar a presentar frecuencia cardíaca aumentada o aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, como pueden ver, son síntomas muy inespecíficos. Aquí hay una pregunta muy importante que se hace el paciente trasplantado, y es que si por un rechazo vamos a perder el órgano, si aparece un rechazo, o cómo evitar el rechazo. Entonces, esto es muy importante. Rechazo no significa que se va a perder el órgano. Rechazo significa, pues, que se deben hacer ajustes al tratamiento y, pues, hacer un seguimiento mucho más estricto. En algunos casos hacer algunos exámenes y algunos estudios como para saber con mayor certeza, y, pues, esos estudios a profundidad para determinar qué está sucediendo, qué tipo de rechazo ocurre, ¿cierto? Pero entonces esto es muy importante. El rechazo no significa necesariamente que se va a perder el órgano, y esto es mucho más importante. La medicación inmunosupresora es la única que puede evitar el rechazo del órgano. No hay ninguna otra estrategia conocida hasta el momento que nos ayude a evitar el rechazo de un órgano, si no es con la medicación inmunosupresora. Frente a algún indicio de rechazo, lo que se debe hacer es eso, pues, estar con el grupo tratante, y el grupo tratante determinará luego de análisis y de algunos exámenes si se debe cambiar o si se debe aumentar la dosis de los medicamentos o cambiar el medicamento por otro tipo de terapias. Entonces, ¿qué son los medicamentos inmunosupresores? Son pues unos fármacos que bloquean los efectos dañinos que tiene nuestro sistema inmunológico o nuestras defensas naturales. Permiten entonces al cuerpo vivir en completa armonía con el órgano donado. Se va a mantener un equilibrio según la dosis y la medicación entre
un rechazo o la presencia de infecciones. Sabemos que nuestras defensas pues son supremamente importantes para evitar complicaciones infecciosas, para evitar situaciones de infección y combatirlas. Entonces es mantener un equilibrio que permita que el órgano no sea rechazado, pero que tampoco existan o surjan infecciones en el paciente con las defensas alteradas o moduladas por el medicamento. Frente a las infecciones, otra de las complicaciones más frecuentes del paciente trasplantado, pues estas infecciones, pues utilizamos diferentes clasificaciones, podemos clasificarlas según el germen implicado. Entre esas tenemos los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Según el tiempo de evolución en el paciente trasplantado, es diferente cuando surgen infecciones en el paciente durante el primer mes post-trasplante o hasta los 6 meses del trasplante, o inclusive después de los 6 meses pueden aparecer infecciones y pues el enfoque va a ser diferente. Van a existir infecciones que se instauran de una manera más paulatina, digamos más lentamente, pero esto nos ayuda básicamente a diferenciar el tipo de infección que está generando enfermedad en el paciente. Y según el lugar de adquisición, si es hospitalario o si surge entonces en un ambiente donde el paciente esté hospitalizado o esté en contacto constante pues con sistema de salud, o si es un germen adquirido en la comunidad. ¿Qué signos y síntomas nos indican que hay una infección? Pues hay síntomas generales o inespecíficos como fiebre, sudoración, malestar general, escalofríos, y también pues van a haber síntomas relacionados con el órgano que esté, pues, donde esté surgiendo la infección. Si es por ejemplo el pulmón, el paciente va a tener tos, va a tener expectoración, va a tener dificultad para respirar o va a tener dolor al respirar. Si es por ejemplo una infección abdominal, el paciente puede tener dolor abdominal, diarrea, que esta puede ser con moco o con sangre, puede tener molestias genitourinarias, ardor para orinar, dolor de espalda, pues en el caso de las mujeres síntomas a nivel genital, secreciones, dolor. Si hay síntomas, pues si hay infecciones en piel o en tejidos blandos, pues van a haber lesiones en piel, dolor, enrojecimiento, inflamación. O si hay infecciones en el sistema nervioso central, pues va a haber dolor de cabeza, alteraciones del comportamiento o alteraciones del estado de alerta del paciente. Entonces, como pueden ver, pues hay unos síntomas que son inespecíficos, que inclusive pueden parecer o pueden simular un rechazo. Entonces, frente a todos estos síntomas, el paciente debe consultar. O pueden haber síntomas más específicos que indican que algún órgano pues está enfermándose. Entonces, ¿cómo evitar las infecciones? Pues hay algunas recomendaciones generales. Sin embargo, somos conscientes pues que vivimos en constante interacción con gérmenes y con infecciones, pero en el paciente trasplantado es mucho más importante tener en cuenta pues, algunas precauciones, como por ejemplo el lavado de manos, tratar de lavarse, pues de tener un aseo pues, y ser, digamos, más conscientes de esto, más frecuentemente lavarnos las manos. Una buena higiene oral también es supremamente importante. Evitar en lo posible sitios muy concurridos. No quiere decir pues que el paciente no pueda asistir a conciertos o a eventos pues donde haya multitud de gente, pero en lo posible evitarlo si es posible, pues si el paciente puede evitarlo es mucho mejor. Con respecto a la protección en relaciones sexuales, muy importante también. Frente a la vacunación, pues siempre asesorarse con su médico frente a las vacunas que puedan utilizarse. El paciente trasplantado pues con supresión, pues con inmunosupresión, debe evitar algunas vacunas, pero hay otras que definitivamente sí se puede aplicar. Entonces siempre asesorarse con su grupo tratante. Es importante que no entren en contacto por lo menos durante la primera semana o las primeras 2 semanas con pacientes que recientemente están vacunados. Hay algunas vacunas
que pueden generar una respuesta similar a la infección en el paciente que vacunan, entonces tratar de evitar contacto con esas personas recientemente vacunadas o con pacientes o con otras personas, familiares o amigos que estén con infecciones, evitar de pronto estar en contacto con estas personas que están pues enfermas, que están infectadas. Pacientes que realicen labores de jardinería, tener mucho cuidado con estas labores, siempre muy adecuada protección, uso de guantes, porque hay algunas bacterias o algunos hongos o parásitos que viven en los suelos, viven en las plantas, entonces siempre es importante tener como todas las precauciones cuando realicen labores de jardinería, por ejemplo. Frente a las heridas, pues heridas en piel, también primero pues tratar de evitar las heridas en piel y segundo cuidarlas muy bien, siempre asearse muy bien, mantenerlas muy limpias. Bueno, otra de las complicaciones que se ha encontrado con mayor frecuencia en el paciente trasplantado es la presencia de tumores. Se ha encontrado que hay un riesgo de malignidad que aumenta no solamente pues en la población general, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, ¿cierto? Pero sí se ha visto que el paciente con trasplante y con medicación inmunosupresora tiene un riesgo que puede ser hasta 3 veces mayor de contraer algunas neoplasias o algunos tumores malignos. Sin embargo, pues se ha encontrado que la razón de esto es multifactorial. Pues lo primero es que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, esto es en toda la población. Hay algunas infecciones que se han relacionado con cáncer, por ejemplo, infecciones por el virus del Epstein-Barr. Estas infecciones pueden ser un poco más frecuentes en el paciente trasplantado, entonces esta es otra de las teorías por las cuales pues explicamos el por qué hay mayor frecuencia de tumores en esos pacientes. Se ha encontrado que los pacientes con un fototipo de piel clara y que tienen mayor exposición a luz solar sin protección tienen mayor riesgo de cáncer de piel. Esto es un poco más frecuente en el paciente trasplantado, entonces aquí viene otra de las recomendaciones. La protección frente a la luz solar es muy importante, usar el bloqueador solar. Y otra de las teorías o de las causas es la alteración inmunológica del paciente trasplantado, que recibe entonces medicamentos para poder modular el sistema inmune y esto al parecer predispone al aumento pues de tumores, ¿cierto? Todos sabemos que el sistema inmunológico no solamente nos defiende frente a infecciones, sino también frente a tumores, ¿cierto? Entonces si hay una alteración de ese sistema inmunológico, el riesgo puede aumentar. Sin embargo, pues es importante destacar que el beneficio del trasplante y el beneficio de la medicación inmunosupresora supera el riesgo de estos tumores. Lo que hay que hacer es estar como muy atentos a síntomas, a nuevos síntomas, no perdernos del seguimiento. Es muy importante el seguimiento médico para tratar de detectar a tiempo pues cualquier nuevo síntoma o la aparición pues de un tumor. En el caso, por ejemplo, de tumores en piel, protegerse mucho de la luz solar y estar muy atento a la aparición de nuevas lesiones en piel, asistir al médico para realizar todos los controles pertinentes de prevención y detección temprana de tumores. En el caso de las mujeres, realizarse la citología, según el protocolo inicialmente anual y luego según pues hallazgos continuar con su médico tratante, también hacerse la mamografía. En el caso de los hombres también estar muy atentos frente al cáncer de próstata, hacer seguimiento especialmente si hay síntomas de alteración de próstata, por ejemplo alteración urinaria, disminución del chorro urinario, de estar como muy atentos a esto. Y también estar muy atentos a el tamizaje después de los 50 años, muy importante el tamizaje del cáncer de colon. Entonces, si hay síntomas, disminución de peso, alteración en las deposiciones, consultar a tiempo. Y después de los 50 años también, por protocolo del gobierno, cada 10 años deberíamos hacer una colonoscopia en todos los adultos mayores de 50 años,
y endoscopia digestiva superior para el cáncer gástrico después de los 35 años. También está indicado realizar endoscopia digestiva superior, especialmente si hay síntomas. ¿Listo? Entonces también yo pienso que frente al tema de los tumores en el paciente trasplantado y no trasplantado, lo principal es la prevención, ¿cierto? Y estar como atentos a la detección temprana. Y finalmente, frente a los efectos adversos de la medicación inmunosupresora, somos conscientes que la medicación pues tiene, como todo medicamento, como todo procedimiento en medicina, tiene efectos adversos, pero sabemos que, como les mencionaba, supera ampliamente el beneficio sobre el riesgo al evitar que se presente un rechazo del órgano, ¿cierto? Entonces, frente a eso pueden haber síntomas generales, náuseas, vómito, puede haber síntomas gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal ocasionalmente, dolores de cabeza. Hay que estar muy atentos frente al aumento de la presión arterial o la alteración metabólica secundaria a estos medicamentos, principalmente alteración del colesterol o del azúcar. Puede haber anemia, puede haber dolores articulares, puede haber alteración del metabolismo del calcio. Entonces esto puede afectar un poco la densidad mineral ósea, es decir, ocasionar pues disminución del calcio en los huesos, aumento de peso, puede haber pérdida del cabello o aparición de cabello o hipertricosis. Entonces, pues podemos ver que hay muchos síntomas, algunos digamos más leves que otros. Lo importante es, como les mencionaba, estar muy atentos al seguimiento médico para detectar a tiempo los potenciales efectos adversos y complicaciones de los medicamentos. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar, pues como pacientes, evitar las complicaciones o los efectos adversos de estos medicamentos o combatirlos adecuadamente? Esto es definitivamente muy importante. Entonces, una alimentación saludable, siempre buscar entonces un alto consumo de frutas y vegetales, abundante consumo de agua, evitar pues las grasas saturadas, evitar el consumo de dulces o de alimentos refinados, evitarlos en lo posible o disminuir su cantidad. Actividad física supremamente importante para combatir todas estas complicaciones metabólicas o alteraciones de la presión, para que el órgano nuevo se preserve en buen funcionamiento. Entonces es muy importante realizar actividad física, idealmente 30 minutos por lo menos 5 días a la semana, una actividad moderada, ojalá pues programada, es decir, mínimo 150 minutos a la semana de ejercicio. Importante la exposición solar, protegernos frente a ella con bloqueador solar pues siempre que estemos expuestos, evitar pues todas estas noxas, estos factores de riesgo, tabaquismo y alcohol en exceso, y muy importante la adherencia no solamente al medicamento, sino también al seguimiento médico, estar muy atentos a asistir a las consultas y a tomarse los medicamentos tal y como se lo prescribe el personal o el grupo pues, de trasplante. Si hay algún efecto o algún evento adverso que se detecte, pues comunicárselo al grupo para que ellos realicen los ajustes pertinentes o los exámenes pertinentes. Bueno, estas son las complicaciones más frecuentes del paciente trasplantado. Recordar que les dejo este mensaje, salud es eso que cuando se tiene no se valora y que se valora solo cuando no se tiene. Esta es otra nueva oportunidad para vivir, para disfrutar con los seres queridos, para disfrutar un tiempo más de toda su familia y en general para vivir, pues aprovechar este tiempo que nos queda en esta vida. Entonces es otra nueva oportunidad. Hay que entender entonces que los efectos adversos se pueden detectar a tiempo y que definitivamente el riesgo-beneficio del tratamiento supera ampliamente el beneficio, supera ampliamente el riesgo. Bueno, muchas gracias.